En Hechos 16, versículo 16 al 38, Lucas nos narra un suceso de unos hombres fieles a Dios que atravesaron una situación muy difícil. Yo les voy a narrar algunos versículos, pero por motivos de este mensaje vamos a desglosar los versos 22 al 34. Hechos nos está contando la historia, Lucas nos está narrando de que está el apóstol Pablo con su compañero de viaje Silas, y hay una mujer extraña. Esta mujer extraña que tiene un espíritu de adivinación, eso nos narra la Biblia. Cuando ve a Pablo y Silas, empieza a gritar: esos hombres de Dios vienen a decirnos cómo obtener la salvación. Irónico, un espíritu de adivinación, podríamos decir, estaba poseída, endemoniada, empieza a declarar verdades sobre la vida de estos hombres. Estos hombres nos vienen a entregar un mensaje de salvación. Pablo, dándose la media vuelta, porque esta situación se repitió en varias veces, le dice: reprende a este demonio y ordena a que esta muchacha sea libre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te ordeno a que seas libre. Esta muchacha era contratada por varias personas, tenía varios amos. ¿Por qué? Porque lucraban con los servicios de esta muchacha, estos servicios de adivinación. Entonces, ¿qué ocurre? Que a Pablo, liberarla del demonio, se les cayó el changarro. O, bueno, yo sé que changarro acá no se usa, ¿no? Bueno, se les cayó el trabajo, se les murió la pega. Denuncian a Pablo y los funcionarios meten a este hombre preso, a estos hombres presos. Te estuve leyendo un poquito el contexto de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. A este sermón yo lo he titulado Decisiones que sacuden situaciones. Decisiones que sacuden situaciones. En donde a través de 4 puntos veremos cómo hay decisiones en nuestra vida tan importantes que pueden sacudir la situación. Y ya te di el contexto. Te lo leí para que no lo tuvieras que leer, porque obviamente es muy tedioso leer tanto. Si tú quieres leerlo a profundidad, ahí lo puse en pantalla. Pero punto 1, dijimos que vamos a ver 4 puntos. Punto número 1, situaciones difíciles a los que aman a Dios. Y de aquí ya voy a leer, ya voy a hacer más bien. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron a que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Tú no sé si sabes qué es un cepo. Silencio otorga. Un cepo es un instrumento de hecho de madera unido que al medio forman como unos agujeros. Yo creo que lo has visto en muchas películas. Es un artefacto de madera en la que a los reos o a los presos le ponen en los pies y luego le ponen una cadena. ¿Has visto cuando están así como agachados? Eso es un cepo. A veces se ponía en la garganta, o sea, en el cuello, o muchas veces en los pies para inmovilizar a la persona. Eran pesados, por ende era complicado que se pudieran levantar. Y también, si supongamos que lograban levantarse, la única forma en que podían caminar era así. Y eran tan pesados que se lastimaban los tobillos. Entonces era una forma de inmovilizar a los presos. Ahora,
Estamos de acuerdo que, leyendo el contexto, Pablo no hizo ningún crimen, ¿o sí? Lo mucho que hizo fue predicar y liberar de un demonio a alguien. O sea, estaba haciendo algo que a los ojos de Dios podríamos decir que es algo bueno, estaba bajo la voluntad de Dios. Pero aún así pueden ocurrir situaciones difíciles. Pablo estaba prisionero, con un cepo en los pies, encadenado como un esclavo, todo por querer predicar el evangelio, por decirle a una muchacha endemoniada que fuera libre. Pablo y Silas pagan las consecuencias por ser obediente. Y todo esto le trajo golpes, humillación, maltrato y claramente le trajo la cárcel. Como les comentaba, si entendemos el contexto, Pablo no hizo nada malo. Es más, hizo un milagro, algo que está dentro de las voluntades de Dios. Pero en la vida ocurren cosas que nos llevan a pasar malos ratos, aun si hacemos lo bueno. Juan, capítulo 16, 33 dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Ahora, esto no nos tiene por qué extrañar. A veces vamos a tener dificultades, a veces vamos a tener situaciones difíciles, un pariente enfermo, un problema de pareja, un problema económico. A veces vamos a tener malas situaciones, vamos a tener dificultades. A veces vamos a sufrir opresión por el hecho de ser cristiano. Vamos a sufrir insultos, podemos hasta ser funados en redes sociales solo por el hecho de tener una creencia diferente o por predicar el evangelio. Pero a esto Jesús dice: hey, tranquilo, sí, es verdad, en el mundo van a tener muchas dificultades, pero tranquilos, que yo he vencido al mundo. No se engañen por creer que el ser cristiano no viviremos situaciones de profundo dolor. No somos intocables. Pero si tenemos a nuestro Señor de nuestro lado. Segundo punto, la actitud que debemos tener en situaciones difíciles. Sigo con el versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas no se dejaban abrumar por lo que estaban viviendo. Miraron más allá y sabían que Dios sigue siendo bueno y que no los había dejado solos. También saben que están siguiendo sus caminos y eso les da gozo. Después de que los hayan azotado, que los hayan encarcelado, humillado y tratado como unos perros, ellos dicen: ¿te sabes la de cuán bueno es Dios? Ah, sí me la sé. Cántala en do menor. Ok, la cantamos. No sé si está en do menor, me la estoy inventando. Músicos, perdónenme si estoy diciendo una blasfemia musical. Pero bueno, y empezaron a cantar y a entonar himnos. Empezaron a exaltar el nombre de Dios. Y sabes, a veces es difícil, en una situación de profundo dolor, poder mirar a Dios, quitarme los ojos de mi humanidad y ver al Creador. Es muy difícil, pero si lo logras hacer, vas a ver que va a inundar tu corazón de una paz. El problema va a seguir, puede estar ahí, pero vas a sentir el confort de Dios estando contigo. Esa actitud fue la que marca la diferencia. Cuando vemos a Dios en esas dificultades, podemos ser libres de caer en la desesperación y entrar en un tremendo gozo. Somos libres cuando quitamos nuestros ojos del problema y vemos al Rey que está por sobre ese problema. ¿Sabes?
Yo tengo una frase, esa frase es mía, no me la vayan a copiar. Si me citan, por favor, cítenme bien, no quieren que me saquen de contexto, no es broma. Lo externo no define lo interno. ¿A qué me refiero con eso? Las situaciones externas que podemos estar viviendo nosotros en nuestro día a día no definen o no necesariamente tienen que definir lo que pasa dentro en mi corazón. ¿Me explico? Podemos vivir situaciones muy adversas, pero no por eso tiene que ser necesariamente tengo que sentirme mal o estar destruido. Un hombre, un médico, psicólogo, Frank, judío, sobrevivió a los campos de concentración. Y él observaba estando en estos campos de concentración, obviamente el ambiente era lúgubre, de gente sin esperanza, estando encerrados y no sabiendo en qué momento podía llegar su hora. Frank empezó a estudiar este fenómeno, estando él dentro de ese campo de concentración. Y él descubre que podía sentirse más animado si no se preocupaba de lo que pasaba externamente, porque no lo podía controlar. Él no podía controlar de que hubiera un régimen militar nazi y que los tuviera en un campo de concentración. O él podía evitarlo. No, no podía. Entonces, él dejó de preocuparse de lo que no podía controlar y empezó a ocuparse de lo que sí podía controlar. ¿Y qué podía controlar Frank? Sus emociones. Tú no puedes controlar si hay taco o no. ¿O sí? Puedes controlar la ruta que tomar, pero si hay taco, hay taco. Pero puedes controlar tu temperamento frente a ello. Le estoy dando un buen tip a la gente, fuera del sermón. Tú puedes controlar lo que está en tu corazón con una buena actitud. Stephen Covey, una persona bastante conocida de los Estados Unidos, estudió este fenómeno y él decía que la mejor forma de ser proactivo para Stephen Covey, tenía una definición totalmente diferente, que era tomar control de nuestra vida, enfocarnos en lo que podemos cambiar y actuar de acuerdo a nuestros valores y principios en lugar de ser menos reactores de las circunstancias. Eso quiere decir que vivimos mejor si no nos dejamos guiar por las circunstancias y empezamos a vivir por los valores y principios que tenemos. Por eso me atrevo a decir que no permitas que lo externo defina lo interno. ¿Alguien puede leer Juan 14:1? Por favor. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. La palabra turbe quiere decir, en el contexto, de que no se enciegue, de que no se confunda su corazón, no se abrume su corazón. Confíen en Cristo Jesús. Tercer punto. Milagros en situaciones difíciles. Seguimos con el texto. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Cuando Pablo y Silas alababan, ocurre un terremoto y sus cadenas se rompen. Las puertas se abren. No sé de qué forma habrán abierto ellos su corazón y de cómo habrán cantado, como para provocar que todo a su alrededor se estremezca a tal punto de que sus cadenas se rompieron. Pero, hermanos, cuando tenemos la actitud correcta, Dios puede sacudir nuestro mundo y cambiar nuestra situación. Quiero
explicarme con esto? Cuando tenemos una actitud correcta frente a las dificultades, frente a las pruebas, frente a lo que se te venga encima, al tener la actitud correcta, Dios puede sacudir nuestro mundo para empezar a verlo a Él y romper las cadenas que nos están oprimiendo. En este contexto fue literal. Estaba Pablo y Silas en la cárcel, comienzan a lavar y empieza a ocurrir un terremoto tan fuerte de que el cepo que te acabo de decir, que era una viga de madera gruesa, se rompió. Se rompieron las cadenas que los tenían atados. Entonces, este terremoto cambió totalmente la situación porque eran libres. Ahora, ojo, no estoy diciendo que en cada situación difícil, con la actitud correcta, quiere decir que nuestros problemas van a desaparecer. A lo que me refiero es que cambiamos de perspectiva frente a los problemas y tenemos una libertad interna. De hecho, me atrevo a decir de que Pablo y Silas estaban prisioneros en cuerpo, mas no en espíritu. Fue su libertad de su corazón lo que provocó que esa celda se sacudiera. No me refiero solo a un terremoto, me refiero a un sacudir espiritual. Tal vez tu situación no mejora a pesar de tu actitud de confianza en Dios, pero en tu corazón tendrás tremenda paz y libertad cuando tu actitud está en alabarlo, verlo a Él y glorificarlo a Él y no estar tú viendo tu problema. Yo encuentro tremendo esto de que se haya movido la cárcel, de verdad es algo sobrenatural. Hay un registro y te lo voy a narrar. Hay un grupo, o hubo un grupo, 2013, grupo ISIS, musulmanes extremistas, toman presos a 21 personas, 20 egipcios y uno que no era egipcio. Estos egipcios eran cristianos. No sé si has sabido de la historia, es bastante conocida, tú lo puedes buscar en internet como los 21. Estos 21 hombres se hicieron famosos porque el grupo ISIS sacó un video de cómo ellos, estando en la playa arrodillados, los degollaron en vivo por negarse a negar a Cristo. Era la última opción que ellos tenían para poder negar a Cristo después de semanas de tortura. Y ellos diciéndole, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los degollaron. El video está censurado, pero se puede ver por instantes cómo las olas no son azules, son rojas. Se narra, y supongo, eso ya es una suposición mía, que quien lo narra fue uno de los participantes del grupo ISIS, porque los únicos sobrevivientes fueron los que pertenecían a tal secta. Fue tanto lo que ellos vieron que de ellos aceptaron a Cristo en su corazón. Ahora, lo que es una suposición mía es que uno de esos testimonios se llega a conocer porque uno de ellos tuvo que haberlo dicho. Y el testimonio es que cuando estaban ellos, antes de que los llevaran a la playa, estaban clamando de tal forma y dando plegarias a Dios que se desató un gran terremoto en las celdas del grupo ISIS. Tanto así que ellos salieron corriendo de miedo. Cuando volvieron, vieron a los 21 arrodillados orando. Tanto les dio miedo que por eso los fueron a matar. Querían deshacerse de ellos antes de lo que estaba con ellos se deshiciera de él. A pesar
de que la situación para estos 21 no cambió, sí cambió cómo ellos estaban enfrentando la situación. Porque ellos no estaban viendo a sí mismos, ellos estaban viendo a quien era más grande que su problema. ¿Y quién es? Dios. ¿Quién más grande que para que Pablo y Silas soportaran un azote? Por eso me atrevo a decir, cuando tenemos la actitud correcta, Dios puede sacudir nuestro mundo mental, nuestros paradigmas, la forma en la que vemos las cosas. Dios lo puede cambiar. Y cuarto y último punto, para ir concluyendo, y si me pueden apoyar con algún instrumento o algo. Dios se quiere exaltar en tu problema. Él quiere hacer cosas grandes contigo. Ojo, no la vemos a Dios esperando algún cambio, pero en esos momentos de dificultad tengamos ese corazón de gozo, de glorificarlo, aun si Él no nos saca de esa situación. Ahora, hermanos, ¿por qué ocurren situaciones difíciles? No creas que es porque Dios quiere verte sufrir o que quiere tenerte en el dolor. No creas que es porque Dios te ha abandonado o es un Dios cruel. A veces Dios usa situaciones para hacerte crecer, para ayudar a crecer en tu carácter, para fortalecerlo, pero para que otros también puedan a través de tu sufrimiento ver la gloria de Dios. Luego del terremoto, y esto ya te lo voy a narrar para que no se haga tan largo, las celdas se abrieron. El soldado romano, se le fueron todos los presos, supuso él, y fue a ver e intentó quitarse la vida. En el contexto, la Roma antigua, cuando le encargaban un prisionero o prisioneros, ellos tenían que pagar con su vida si el prisionero se escapaba. Entonces, cuando sucedió el terremoto y vio las celdas abiertas, él creyó que lo iban a torturar, y como no quería eso, prefirió suicidarse. Pero Pablo y Silas le dijeron: detente, aquí estamos todos. No sé si se conmovió, no sé, pero sí deduzco que al ver que estos hombres, después de haber elevado himnos a Dios, ocurría este suceso sobrenatural, y aún así sus cadenas fueron rotas, no se hayan ido, este hombre quizás pensó: yo necesito creer en lo que ellos creen para poder haber aguantado tal sufrimiento y no haber huido. Pablo y Silas aprovechan la oportunidad y les predica el Evangelio. No solamente a este soldado, le predica a toda su casa. ¿Sabes? Él y su casa creyeron en Cristo, que Dios los levantó de entre los muertos, y se bautizaron. ¿Sabes? Ahí está la historia. La puedes leer en tu casa, está del verso 27 al 34. Pero tu sufrimiento tiene propósito. Dios no te hace sufrir porque sí, porque se le pegó la gana. Tu sufrimiento puede ser la llave para predicar el Evangelio a otros, para poder ser ejemplo. Me acuerdo de una vez que teniendo yo que ir, estando yo en México, a Estados Unidos, para poder regularizar mis papeles. Yo estaba estudiando en la universidad, ocupaba tener mis papeles de forma legal, y fui a tramitar una residencia de turista, de estudiante, pero tenía que hacerla fuera de México. La fui a hacer un consulado mexicano en Estados Unidos. En pandemia no estaba abierta la frontera,
yo estaba muy cerca de la frontera, y tuve que pagar un boleto de avión. El avión llegó en la noche a Los Cabos. ¿Dónde están Los Cabos? No sé, búsquenlo usted en el mapa. Llegué a Los Cabos y como era un aeropuerto tan chiquitito, lo cierran. Entonces me sacaron y lo cerraron y yo, ¿cómo? Mi vuelo tenía una escala, salía a las 9 de la mañana del otro día, era a las 11 de la noche. Dije, no pasa nada, duermo en el aeropuerto. Ya lo he hecho antes, varias veces. He pasado la noche en el aeropuerto. Pero era primera vez que me sacaban porque el aeropuerto era tan chiquito que no tenía vuelos nocturnos. Y ahí usted me ve con mi mochila buscando en la calle donde dormir. Y me acuerdo que aventé mi mochila al piso, la tiré, me puse a orar, le dije, Señor, por favor, que no me hagan nada. Y me acosté en el piso para pasar la noche. En mis 4, casi 5 años, hubieron varias lágrimas. Momentos que pasé hambre, momentos que, como esta vez que me tocó dormir en la calle, humillaciones. Pero sabes, el sufrimiento tiene propósito para que otras personas puedan conocer a Cristo. Este grupo ISIS que asesinó a estos hombres en su localidad abrieron una iglesia. Parte de estos hombres renunciaron al Islam y conocieron a Cristo por el poder transformador de ese testimonio de vida. Tu sufrimiento tiene propósito. En situaciones difíciles, con una actitud correcta, nacen declaraciones de victoria. Y podemos ver que decisiones, como las de Pablo y Silas, de alabar en vez de echarse a morir. Esas decisiones de ver a Dios sobre el problema, esas decisiones sacuden situaciones difíciles, pero donde la actitud correcta puede provocar un terremoto y romper las cadenas que están oprimiendo tu corazón. No es tirarse a la vida, ni creerse inmortal. Es saber que en todo momento estoy siendo acompañado por Dios y que Él tiene cuidado de mí, que Él está contigo, está conmigo y se fortalece en nuestras debilidades. Si estás pasando una situación difícil, una situación que consideras que tiene que haber una intervención de Dios y quieres que algo se mueva en tu vida, en lo espiritual, te invito a que puedas entonar un canto de tu corazón para que te olvides del problema. Olvídate de tu casa. Olvídate de si tienes problemas con tu cónyuge. Olvídate de los problemas económicos, problemas escolares. Tenemos situaciones reales, pero podemos obviar eso por un momento y empezar a ver algo que es más grande que tu problema. Y eso es tu Señor. Alábale. Pero ojo, no para que cambie tu situación, aunque lo puede hacer. Alábale por el privilegio de alabarle. Alábale simplemente por el privilegio de exaltar a nuestro Señor. Alábale porque tenemos la oportunidad de hacerlo. Que a Cristo sea la gloria y la honra. Amén.